Como ya se ha dicho, yo soy Luis Moreno, soy profesor en la Universidad de Zaragoza, en España, desde hace ya unos cuantos años, y coordino un grupo de investigación que se llama el Grupo GENUD, son las iniciales de Growth, Exercise, Nutrition and Development, es decir, un grupo que trabaja en crecimiento, desarrollo y nutrición, y por lo tanto en población infantil, con distintos temas de investigación, el consumo de alimentos, los patrones alimentarios, la actividad física, otros estilos de vida, la obesidad infantil, en definitiva, seguramente es uno de los temas de mayor interés. Y por esa razón me han pedido que haga esta presentación, pasado, presente y futuro de la obesidad infantil en Iberoamérica. Ya se pueden imaginar que pasado y presente está basado en la evidencia, futuro pues va a ser más difícil. Podemos hacer modelizaciones, podemos hacer predicciones, mencionaremos alguna de ellas, pero yo creo que el futuro está en nuestras manos. Y por lo tanto es muy importante que hablemos de los ambientes escolares en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, porque, bueno, seguramente también se va a repetir a lo largo de esta jornada y de la próxima. Los niños pasan gran parte de su vida en el entorno escolar y, por lo tanto, solo por cuantitativamente, pues esto tiene mucha importancia. Vamos a hablar, pues, voy a hablar sobre todo de obesidad. La obesidad, yo creo que está en la mente de todos, que normalmente se define en función del índice de masa corporal. En los adultos por encima de 30 kilos por metro al cuadrado. Es un problema muy frecuente en todas las regiones del mundo y, de hecho, la frecuencia o el número de personas con obesidad ha superado ya al número de personas con malnutrición, aunque, por supuesto, la malnutrición sigue siendo un problema muy importante. En este mapa se puede ver la prevalencia de obesidad en adultos a nivel mundial, definido por esa cifra que comentaba anteriormente, y podemos ver que tanto en España y Portugal como en América Latina las prevalencias son bastante altas. Estamos hablando solo de obesidad. A esto habría que añadir también el sobrepeso. Estamos hablando de valores que están en la mayoría de los casos en torno al 20 o el 30%. Pero hablando de entornos escolares, nos interesa lógicamente lo que acontece en el periodo de la infancia y la adolescencia. Y en este sentido yo creo que es muy importante tener un modelo de estudio de este problema y, de hecho, es este el modelo que nosotros seguimos, que va desde la concepción hasta los 18 años de edad. Y lo que va a condicionar que unas personas o unos niños adolescentes, en este caso, desarrollen obesidad son los factores que vemos en la base de la figura, factores genéticos, comportamientos, la alimentación, la actividad física, la falta de actividad física, el tiempo de sueño, la calidad de sueño adecuado, etcétera, y también factores socioeconómicos. A lo largo de este periodo hay algunos momentos que son críticos. El primero sería el que va desde el momento de la concepción hasta el final del segundo año de vida, los 1000 primeros días de vida. El segundo estaría alrededor de los 6 años, cuando se produce el rebote de adiposidad, produce de manera precoz. Esto puede dar lugar a un acúmulo excesivo de grasa corporal posteriormente. El tercer periodo crítico sería la pubertad o adolescencia. Y en esos periodos se identifican una serie de factores de riesgo, de los cuales los más importantes se pueden ver en esta imagen. Nos interesa, lógicamente, no solamente la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los adultos, nos interesa sobre todo en la población infantil y adolescente. En este caso, en los chicos, en los varones, son datos recientes de esta publicación, en la cual se confirma que tanto Iberoamérica como Latinoamérica presentan unas prevalencias de sobrepeso y obesidad, en este caso en los chicos, elevadas, y especialmente, como se puede ver, los países, en este caso, del oeste de América.
y llegando a unas prevalencias que están incluso por encima del 35-37% en algunos casos. Y también en las chicas, en el sexo femenino, también se observan prevalencias bastante elevadas, especialmente en algunos países. En Chile, por ejemplo, según esta revisión, en México, en España, que superan el 30 o incluso porcentajes más elevados. En esta otra diapositiva, en esta otra figura, en este otro mapa, también se puede observar en este caso la prevalencia de obesidad en los adultos ya, porque son datos que se han obtenido a los 19 años de edad. Y se puede ver también hay valores elevados del índice de masa corporal como media en algunos países de América Latina. Son estos valores que tienen un color más anaranjado o más marrón. Destacan también países en las chicas de la costa del Pacífico, algo menos en los chicos, aunque también hay algún país como México, que es bien conocido, que presenta unos valores de índice de masa corporal muy elevados. Hablando del futuro, realmente no hay muchos estudios que se atrevan, entre comillas, a hacer predicciones de lo que va a pasar en el futuro. Sí que se hizo esto hace unos años, este es un artículo del año 2013, en el cual, si nos fijamos en los datos de América Latina, en aquel momento se hacían predicciones hasta el año 2025. Y lo que se pensaba o lo que se estimaba en aquel momento es que la prevalencia de obesidad iba a continuar aumentando pues hasta el momento actual. Estamos ya en 2024, 2025 lo tenemos a la vuelta de la esquina. Eso se ha confirmado en distintos estudios, en distintos países, por ejemplo, en este caso en México o en Brasil, pues vemos que en las últimas décadas continúa aumentando la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Son otros datos que confirman lo que se ha observado en las otras figuras, y si nos fijamos una vez más en la región de interés, América Central, la región andina y el sur de América, tanto el sobrepeso en naranja como la obesidad en rojo no han dejado de aumentar, más o menos hasta el año 2015, y sin embargo, la prevalencia de malnutrición pues, no ha dejado también de disminuir, aunque todavía es significativa, especialmente en los países del sur de América Latina. En este sentido, decir que estas informaciones se van a actualizar precisamente a partir de marzo, se van a publicar los datos actualizados de este estudio. Y también en este caso, podemos ver la prevalencia de sobrepeso y obesidad, que han aumentado continuamente en las tres regiones de América, y también un descenso continuado de la prevalencia de malnutrición. En el caso de Europa, existe un sistema de monitorización de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 7 a 10 años. Y eso es lo que se conoce como el estudio COTI. Estudio COTI que se realizó por última vez en relación con datos que hayan estado analizados entre 2015 y 2017. Y es interesante ver que España, junto con otros países mediterráneos como Grecia, Italia o Chile, tienen el triste honor, países mediterráneos, de tener las prevalencias más elevadas de sobrepeso y obesidad. 19% obesidad y 42% en este caso en los varones de sobrepeso más obesidad. Y en las niñas, de la misma manera, en primer lugar, con las prevalencias más elevadas, encontramos a Chipre, y en segundo lugar, España, 17% de obesidad y 41% sobrepeso más obesidad. Y lo mismo que veíamos antes, la tendencia
Globalmente, en Europa, en la región europea de la Organización Mundial de la Salud, no ha dejado de aumentar. En todos los casos, la prevalencia es mayor en los varones, en azul en las mujeres, pero hay siempre una tendencia no solo en cuanto a obesidad, sino también en cuanto a sobrepeso, incluyendo a obesidad, a un aumento en la prevalencia en los últimos años. Hemos tenido la oportunidad de hacer una revisión sistemática sobre las tendencias precisamente en las prevalencias de sobrepeso y obesidad en Europa. Y lo presento aquí sobre todo porque pudimos trabajar independientemente con los países de Iberia, es decir, Portugal y España. Y podemos ver primero en esta diapositiva niños entre 2 y 6 años de edad, en primer lugar la combinación de sobrepeso y obesidad, y podemos ver que hay datos esperanzadores. Se observa una ligera disminución en la prevalencia y también se observa cuando se considera de manera aislada la obesidad, una disminución desde finales del siglo pasado hasta el año 2016. En los niños mayores, sin embargo, la situación es más estable. Incluso en el caso de la obesidad se puede observar un ligero aumento. Es decir, que podría haber datos esperanzadores, especialmente en los niños más pequeños, pero desde luego no tenemos una evolución que nos gustaría que fuera más positiva en este sentido y dado que se están haciendo programas para intentar prevenir la obesidad, como luego citaré algunos de ellos. Importante el nivel socioeconómico. También en esta revisión sistemática pudimos observar en los distintos grupos de edad, de 2 a 6 años y de 7 a 13 años, en este caso desde el año 2011 al 2016, especialmente en los niños mayores, se observa que a menor nivel socioeconómico que tiene el país, mayor la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Y al contrario, cuanto mayor es el nivel de renta del país, menor es la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Y también cuando se valoraban tendencias a más largo plazo, de 1999 a 2016, en los niños más pequeños no se observaba esa relación entre la renta de los países y las tendencias en sobrepeso y obesidad, y sí que se observaba esa asociación inversa entre la renta de los países y las tendencias en sobrepeso y obesidad. A menor nivel de renta, un mayor aumento de esas prevalencias en esos países. Y también en este otro estudio, en la población de 19 años de edad, ha valorado en este caso los cambios en el índice de masa corporal. Y se puede observar, cuanto más oscuros son los colores, eso quiere decir que ha aumentado más el índice de masa corporal. Algunos países, un aumento muy importante, como es el caso de México en las chicas, y aumentos más importantes en este caso en la región latinoamericana, especialmente en los varones. Hasta ahora me he referido únicamente a sobrepeso y obesidad en general, pero creo que cada vez debemos considerar más la obesidad grave. Son los casos precisamente de niños y adolescentes que presentan más problemas de salud, como luego comentaré. En este caso no hay muchos estudios y sí que es interesante ver que las prevalencias oscilan entre casi el 2% y el 6%. En el caso de España, 2,5%. Muchos estudios en países anglosajones, pero también en Italia y en España. Y es interesante porque estas prevalencias de obesidad grave precisamente las que observábamos, estas cifras de prevalencia de obesidad de todos los tipos en los años 1980. Es decir, que el problema ha aumentado de manera muy importante. Y
Por lo menos no existen muchos datos en relación con las tendencias de la obesidad grave. Un estudio en Estados Unidos donde se ve que hay más o menos una tendencia estable, pero sí que es importante el ver a mayor edad, mayor prevalencia de obesidad grave, lo cual pues era de esperar. Conforme pasan los años, los niños van acumulando más grasa y por lo tanto son más capaces de desarrollar esa obesidad grave. Es un estudio interesante en relación con el nivel socioeconómico, ya que se presentan aquí las odds ratio cuando se compara la población con un nivel socioeconómico bajo con la que tiene un nivel socioeconómico más alto. Y ello en dos periodos, de 2000 a 2009 y de 2010 a 2015. En todos los casos se observa que los niños y adolescentes que tienen un nivel socioeconómico más bajo, tienen una mayor probabilidad de desarrollar obesidad. Pero estas diferencias se van incrementando conforme aumenta también el nivel de adiposidad, es decir, que esa tendencia o ese efecto que tiene el bajo nivel socioeconómico lo observamos sobre todo en los casos en los que aparece mayor cantidad de grasa corporal. Y esto no es banal. Todo esto, o la obesidad, se asocia a muchos problemas psicosociales. Tiene un alto coste sanitario, asocia con una mortalidad prematura, una reducción de la esperanza de vida, reducción de la productividad del Producto Interior Bruto en este caso, menor calidad de vida, menor productividad laboral, incremento de la discapacidad, problemas de salud física y mental y también, por supuesto, en la edad infantil, reducción del rendimiento escolar por distintas razones que seguramente se van a comentar a lo largo de la jornada de hoy y también en la del miércoles próximo. Además, desde el punto de vista físico, la obesidad no es un problema banal. En niños y en adolescentes se observan múltiples manifestaciones. Probablemente las más frecuentes son los que están al pie de esta imagen, las de orden psicosocial, reducción o baja autoestima, depresión, tendencia a la depresión, a la ansiedad y también dificultades de distintos tipos para la movilidad y también fatiga. Aunque seguramente desde el punto de vista de la salud a medio y largo plazo, algunas son más importantes y ya manifiestan de alguna manera o se empiezan a manifestar en los niños, como puede ser, por ejemplo, la diabetes de tipo 2, la osteoartritis, algunos tipos de cáncer y la enfermedad coronaria. Es decir, que no es algo banal. Hemos trabajado en nuestro grupo GENUDI y en otros con los que colaboramos, por ejemplo, en las manifestaciones metabólicas o las complicaciones metabólicas de la obesidad, y hemos podido observar existe una prevalencia relativamente elevada de síndrome metabólico, no solamente en los adolescentes, sino también en los niños en la etapa prepuberal. Hay distintas clasificaciones, pero en cualquier caso, el mensaje más importante es que las prevalencias en niños con obesidad son relativamente altas y que este problema se presenta ya antes de la pubertad en niños en edad escolar. Y recientemente también se ha publicado un artículo en el cual se recoge precisamente la prevalencia de síndrome metabólico en los niños en una gran cantidad de países del mundo y en la población general. Por ejemplo, en España, en este caso, se observaba una prevalencia del 3%, y en este caso del 9,9%. Por supuesto que si revisamos estas diapositivas, también hay países, por ejemplo el caso de México, pero también otros, conforme más oscuro es el color, eso nos está indicando que la prevalencia es mayor y en cualquier caso pues es una prevalencia significativa de síndrome metabólico. Y en esta diapositiva pues también se puede observar lo mismo.
Y para que haya información para todos, simplemente voy a mostrar de manera muy rápida los valores en los niños y en los adolescentes prácticamente en todos los países. Aquí tenemos los países de la región andina, Bolivia, Ecuador, Perú, con las prevalencias en niños y en adolescentes, y así pues cada uno puede fijarse especialmente en su país. En cualquier caso, pues irían en niños entre el 3,5 y el 4%, y en los adolescentes entre el 5 y el 5,8% en estos tres países. También países de América Central, bueno, cada uno que fije sobre todo en su país o en sus países de interés: Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Venezuela, llegando a, bueno, la prevalencia media en niños es de 8,2% y en adolescentes 6,4%. Destacar México, ya lo veíamos antes, 12,3% en niños y 7,6% en niñas, en adolescentes, perdón. América del Sur, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, como media en niños 3,2 y en adolescentes 4,3%. La prevalencia más alta en niños en Paraguay, y también en adolescentes un 5,3% en los adolescentes de Paraguay. Esto yo creo que nos permite hacernos una idea de las diferencias entre los distintos países, pero también que este es un problema común a todo el mundo y que por supuesto afecta también a los países de Iberoamérica. Podríamos hablar, entre comillas, de factores responsables, y seguramente tenemos muchos candidatos. No tengo tiempo para dedicar algunos minutos a cada uno de ellos, por lo tanto será muy breve. Un factor, la alimentación. Idealmente en los países de la península ibérica, Portugal y España, y otros del sur de Europa, pues deberíamos consumir la dieta mediterránea, como se sabe. Y, sin embargo, menos del 50% en general de los niños que se han valorado en distintos estudios, especialmente numerosos en España, como se puede ver, pues menos del 50% en la mayoría de los casos de los niños consumen o se adhieren al patrón de alimentación mediterránea. Por lo tanto, es un patrón que en gran medida se ha abandonado. Supuesto que podríamos decir muchas cosas sobre la actividad física, y de eso se hablará mucho la semana que viene. Yo he querido destacar simplemente estas figuras de un artículo muy reciente, en la cual se puede ver la proporción o el porcentaje de niños que van de manera activa a la escuela, al colegio. Niños de Holanda, niños del norte de Europa, niños del sur de Europa y niños de Europa del Este. Y es interesante ver, en general, por lo menos en este caso, conforme aumenta la edad, en Holanda aumenta el transporte activo, pero es que en cualquier caso, tanto en Holanda como en los países del norte de Europa, por su cultura y por sus tradiciones, pues la proporción de niños que son activos es mucho mayor que en el caso de los niños del sur de Europa, como puede ser Portugal y España. Puede ser potencialmente otro factor importante, por supuesto, la falta de actividad física. Tenemos un problema de una frecuencia de obesidad muy alta en todos los países, en algunos más que en otros, pero en todos los países, y tenemos que intentar prevenir esa obesidad. Debemos tener unas guías que nos indiquen teóricamente el camino a seguir. Estos son los últimos documentos en este sentido de la Organización Mundial de la Salud a nivel de todo el mundo y también en el área de América Latina. Yo les aconsejo especialmente este, que además de estar en castellano, creo que es mucho más práctico y mucho más útil que el anterior. En todo caso, los debemos tener en cuenta. Y otra cosa interesante que seguro que también va a comentar el miércoles próximo por parte
de Pilar de Miguel, que debemos escuchar a los niños, y cuando escuchamos a los niños, pues seguramente ellos nos van a aportar informaciones interesantes sobre a qué atribuyen el que algunos niños tengan obesidad y cuáles son todos esos factores del entorno familiar, del entorno escolar que pueden influir. Es lo que ha trabajado precisamente Pilar de Miguel en el caso de España en relación con la alimentación, con la actividad física y con el sueño. Y un elemento que ha surgido ha sido el estar solo en casa, es decir, el estrés y las condiciones que implican el que los niños pasen algunas horas, niños de 11 a 14 años en este caso, sin los padres y sin otros miembros de la familia identificado también para la actividad física y también en el caso del sueño. Es decir, que ese sería un factor que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar programas de prevención específicos. Cada país, cada región, pues tiene su plan de lucha contra la obesidad. En España tenemos actualmente este que se titula En Plan Bien, la sea realmente en bien, y que va desde 2022 a 2030. Hay un modelo, supuestamente es el que deberíamos seguir en general. Tenemos que generar un ecosistema promotor de estilos de vida saludable y, por supuesto, esto tiene que ser en los entornos donde viven y crecen los niños, familiar y educativo. Es decir, estamos justo en medio de la estrategia en este caso porque estamos hablando de los entornos escolares, en los entornos educativos, aunque otros, por supuesto, también hay que considerar. En América Latina se ha intentado, por lo menos en algunos países, implementar ese modelo que comentaba anteriormente y por lo menos la Organización Panamericana de la Salud nos muestra que en muchos países se han cumplido los objetivos, se han cumplido los objetivos por lo menos en cuanto a desarrollo de algunas actividades, pero de momento por lo menos no parece que hayan tenido el efecto que se pretendía conseguir en términos de prevalencia de sobrepeso y obesidad. Y ya para terminar y dar paso posteriormente a las preguntas y también a las ponencias de mis compañeros, una revisión sistemática precisamente sobre los entornos escolares y la obesidad, que es posible que también se comente a lo largo de estos días. ¿Y qué se dice en conclusión? Pues en conclusión se dice que los datos sugieren que el entorno, las intervenciones en el entorno escolar que complementan la educación sobre nutrición y actividad física pueden contribuir a reducir el aumento de la obesidad infantil, pero seguramente todavía la evidencia existente no es concluyente y debemos, por lo tanto, hacer más esfuerzos a nivel de investigación y también a nivel de implementar los programas de promoción de la salud. Yo creo que son dos cosas que tienen que ir siempre en paralelo, mostrar la evidencia con la investigación y desarrollar programas de promoción de la salud en el entorno escolar, entre otros, que son los que al final pues, van a mejorar la situación en la población. Con esto concluyo la presentación, no sin antes dar gracias a la financiación de los distintos estudios que hemos realizado. Algunos de ellos he presentado algunos datos hoy aquí. También el trabajo del grupo en Zaragoza. Y, por supuesto, no puedo dejar de volver a invitar, sobre todo a los que se hayan podido conectar un poco más tarde, a la tercera conferencia FINUT, que tendrá lugar en Medellín, Colombia. Queremos que sea muy participativa, no solamente en cuanto al envío de comunicaciones, sino también a propuesta de otras actividades como simposios o otras que pueden encontrar en nuestra página web y ojalá nos veamos en Colombia. Muchas gracias.